Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5, donde veremos más respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 8. Esta lección se titula La prosperidad, segunda parte. Y vamos a ver 4 puntos muy importantes. El primero de ellos vamos a hacer un estudio breve acerca de la fe. En el segundo punto vamos a ver cuál es el rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad. En el tercer punto vamos a ver cómo son los predicadores abusivos, vamos a aprender a reconocerlos. Y en el número 4 vamos a ver el caso de Pablo, un ejemplo de un ministro sano. Pero antes vamos a responder las preguntas de conocimiento previo. ¿Verdadero o falso? ¿La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad? Hay programas de televisión cristiana que deberían inquietar o preocupar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. ¿Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Veamos ahora el primer punto, acerca de la fe. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de personas de fe. Una de estas personas es Abraham. Acerca de Abraham, por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años. Y por fe él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo prometido. Leamos Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22 y respondamos, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. De estos 3 versículos, el versículo 21 es muy importante, porque nos habla acerca de la característica de la fe de Abraham, plenamente convencido. Y Abraham estaba seguro de 2 cosas, que Dios cumple sus promesas y que Dios es poderoso para cumplir las promesas, aunque parezcan imposibles, como por ejemplo tener un hijo a la edad de 100 años o que pueda revivir después de sacrificarlo. Por ese motivo, Abraham es conocido como el padre de la fe. Una fe así deberíamos tener también nosotros. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia al día dice así, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la fe proviene del conocimiento que tenemos de Dios y ese conocimiento lo obtenemos por medio de su palabra. Estimado oyente, la fe cristiana no está basada en la superstición o en nuestros deseos de algo. Nuestra fe está basada en el conocimiento de quién es Dios. Por eso, Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Mi fe en Dios se basa en el conocimiento que tengo de Él, porque yo sé a través de su palabra que Dios es poderoso, fiel, justo y verdadero. Es por eso que un verdadero hijo de Dios dirá, yo creo porque la Biblia dice. Esto implica que este creyente tiene confianza en la palabra de Dios y que no confía en sus propios deseos o creencias. Y mi estimado oyente, podemos desear muchas cosas, pero lo que deberíamos desear mucho más es la voluntad de Dios. ¿Quién no desea sanidad? ¿Quién no desea prosperidad? Claro que lo deseamos, pero por sobre todas las cosas debemos desear la voluntad de Dios, y Pablo lo entendía. Por eso Pablo escribe, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aquí está describiendo que tiene un problema de salud, y estamos hablando de un siervo de Dios que lleva la palabra de Dios arriesgando su vida por diferentes lugares. Es azotado, apedreado, golpeado, su vida se ve amenazada muchas veces. Sin embargo, Dios no le da la sanidad que él desea. Y lejos de molestarse, de resentirse contra Dios, Pablo dice, la segunda parte del versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo es un ejemplo de un verdadero hijo de Dios que se somete a la voluntad de Dios antes que a sus propios deseos. Y esto se debe a que Pablo conoce a Dios, confía en Dios y hace la voluntad de Dios. Y aunque a veces nos parezca difícil o duro de comprender, pero debemos confiar en el Señor, que su buena voluntad es agradable y perfecta. Por otro lado, hay personas que declaran, yo creo, por lo tanto, sé que Dios lo hará. Este tipo de declaración fundamenta su fe en lo que siente, quiere o cree. Cree que su fe o esa declaración puede cambiar su realidad. Yo creo, por tanto, así Dios lo hará. Simplemente no conoce la voluntad de Dios ni su palabra. Su fe no está fundamentada en Cristo. Su fe está fundamentada en sus obras. Y ahora con estos dos casos podemos decir que la primera persona tiene una fe verdadera y la segunda no es una fe verdadera. Ahora veamos el punto número 2. ¿Cuál es el rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad? Muchos predicadores dicen, si tú deseas algo solo tienes que declararlo, no dudando, con fe, porque la palabra tiene poder. ¿Puedes notar el énfasis que hacen en la fe? Según estas declaraciones, la fe es una fuerza que puede cambiar las cosas según la convicción de tus deseos. Es decir, tus palabras o tus deseos, si son fuertes, entonces pueden cambiar tu realidad. Eso es un engaño de Satanás. Esto es falso. La fe es la convicción basada en el conocimiento de que Dios hará su voluntad. Esa es la verdadera fe. Y es por eso que ante estas declaraciones falsas, algunas personas se acercan y dicen, declaro victoria sobre mi enfermedad. Declaro en el nombre de Jesús. Por sus heridas he sido sanada, recitando 1 de Pedro 1:24. O la oración del justo puede mucho, declarando Santiago 116. Declaro la palabra. Noten el énfasis de esas palabras, declaro. ¿Y qué sucede si la persona no se sana? A pesar que ha declarado con firmeza y con convicción porque realmente desea ser sana, pues va a pensar que su fe no es suficiente, va a pensar que Dios no la quiere o la ha olvidado y por lo tanto va a traerle resentimiento, ira y tristeza. Y todo esto porque comprendió de forma errada la fe. Comprendió de forma errada la voluntad de Dios y su palabra. Claramente no conoce la palabra de Dios. Sin embargo, recita que la oración del justo puede mucho. ¿Qué significa que la oración del justo puede mucho según Santiago 5:16? Vamos a analizar este versículo. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La frase que queremos o que muchas personas recitan es parte de un versículo y este versículo es parte de un contexto. Vamos a estudiar este versículo en su contexto, es decir, los versículos que están arriba de él y los que están abajo de él. Esto es una regla de interpretación bíblica. Pero en el versículo 5:16 nos habla de dos cosas muy importantes. Una, que debemos confesar nuestros pecados y otra, orar.
confesión más oración resulta en sanidad. Y cuando habla de la confesión es que debemos llevar a Dios nuestros pecados y decirle: Señor, he pecado. David decía: contra ti solo he pecado. Y también debemos confesarnos ante los hombres. ¿Cómo es esto? No es doctrina católica de ir y buscar un sacerdote o ir a un pastor. No, es ir y buscar a la persona a la que ofendí y pedirle perdón. Recuerda que Jesús dice que si alguno va a dar su ofrenda y se acuerda que tiene algo contra su hermano, deje a un costado su ofrenda, no des tu ofrenda, ve, pídele perdón y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque si no lo haces así, eso no es agradable a Dios. Entonces debemos confesarnos ante Dios y ante los hombres al que hemos ofendido. Y el asunto de la confesión era muy importante porque dentro del pensamiento judío las enfermedades eran producto del pecado. Por eso era importante pedir perdón a Dios y al que hemos ofendido. Pero analizando el contexto, vamos a leer nosotros Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Qué interesante. Si hay aflicción, debe llevarnos a la oración. Si hay alegría, debe llevarnos a cantar a Dios. Pero de una u otra forma, nuestra confianza debe estar en Dios a pesar de las situaciones. Si estoy afligido, debo confiar en Dios y orar y llevar mis peticiones delante de Él. Y si estoy alegre, es gracias a Dios y voy a alabarle a Dios porque este momento estoy alegre. En todo momento, nuestra confianza debe estar en Dios. En el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo nos muestra también una costumbre judía. Cuando una persona se enfermaba, iba al rabino y luego iba al médico. En la iglesia cristiana adoptaron también esta costumbre. Primero ir a los ancianos y luego al médico. La razón no es que el médico sea menos importante. El médico es importante. Dios ha dado sabiduría para que conozcamos de las enfermedades y medicinas, sino que este acto es una declaración de confianza en el poder de Dios antes que en la sabiduría humana. Y en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí vamos a entrar tal vez en alguna controversia. Espero que tengas un poco de paciencia. La oración de fe salvará al enfermo. La pregunta es, ¿la oración de fe de quién es la que sana? ¿La oración de los ancianos que han ido a visitar al enfermo o la oración del enfermo? Para responder a esta pregunta debemos entender el contexto y en el versículo 14 nos decía, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, ¿quiénes están orando por el enfermo? Los ancianos. Por lo tanto, la oración de fe, ¿de quién es la que sana? La oración de fe de los ancianos, porque muchos de estos ancianos tenían el don de sanidad. Y esto nos lleva a una señal de alerta, porque hay muchos falsos maestros que dicen tener el don de sanidad y realizan cruzadas de milagros y atraen a personas enfermas. Una de ellas se sana, la otra no. Entonces dicen ellos que la persona que se sana se acercó con fe y la persona que no se sana se acercó sin fe. Y esto es un error, es mentira. ¿Por qué? Porque si ellos son los ancianos en la fe, la oración de ellos deberían sanar al enfermo. Mi estimado oyente, la fe no sana. Dios es quien sana y lo hace de acuerdo a su voluntad. Tal vez en este punto te sientas confundido o no estés de acuerdo. Podrías preguntarte,
¿Puede una persona sin fe en Cristo recibir sanidad? La respuesta es sí. Un ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 9, versículo 1 al 41, cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y se encontraron con un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Claro, en su pensamiento judío creían que esta persona estaba así por algún pecado. Por eso Jesús le responde: no pecó él ni sus padres, sino que él estaba así para la gloria de Dios, para que Dios mostrara su poder. Entonces Dios le sanó a esta persona. Te animo a leer todo el pasaje para que entiendas todo el contexto de lo que sucedió, pero en ningún momento esta persona declaró su fe en Jesús para recibir sanidad, a diferencia de otro acontecimiento donde un ciego empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hubo un reconocimiento o hubo una fe en Jesucristo antes de recibir su sanidad. Sin embargo, este hombre no. Pero algo muy importante, esta sanidad le llevó al arrepentimiento y después lo vemos contendiendo contra los fariseos y declarando a los fariseos algunas cosas que los fariseos tuvieron que sacarlos y para que no les haga más problemas. Mi estimado oyente, Dios es quien sana y lo hace para cumplir sus propósitos. Así que tengan mucho cuidado con estas personas que dicen tener esos dones de sanidad. Y si ellos son los ancianos que se refiere este versículo, entonces su oración de fe de ellos debería sanar. El texto continúa y nos da un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Analicemos estos dos versículos. Nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, es decir, era como nosotros, tenía debilidades. Sin embargo, su oración fue eficaz. Oró y dejó de llover, oró y llovió. Y nos preguntamos, ¿cuándo nuestra oración se convierte en eficaz? Pues claramente cuando nuestra petición se somete a la voluntad de Dios y no a nuestros propios intereses. Aquí Elías no dijo: no, yo voy a querer que ya no llueva para mostrar que mi oración es poderosa. No, él oró porque esa era la voluntad de Dios. Y por eso, mi estimado oyente, nuestras oraciones deben someterse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Mateo 26:39 nos habla acerca de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está diciendo: yo no quisiera sufrir, pero Señor, lo voy a hacer porque esa es tu voluntad. Tu voluntad se va a cumplir en mi sufrimiento. Por eso, no sea como yo quiero, sino como tú. Sometimiento. Él está orando, no para que le vengan sufrimientos ni calamidades. Él no está pidiendo sufrimiento y calamidades. Él está pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y si es que la voluntad de Dios se da cuando Él sufre, entonces Él está diciendo: Señor, que se haga como tú quieres y no como yo. También en 2 Corintios 12, del 7 al 9, hablando acerca de Pablo, que ya lo hemos leído, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No significa que Pablo era flojo al orar, sino que cuando habla de 3 veces significa que ha orado completamente, fervientemente. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Y ya lo hemos leído, la respuesta de Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es la declaración de Pablo y él nos está gozando en su enfermedad. Eso sería absurdo, reírse cuando tienes una enfermedad, sino que él se está gozando en la confianza que tiene en Dios, de que Dios es poderoso.
y también sobre todas las cosas, que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Mi estimado oyente, nadie quiere vivir enfermo o con dolor. Necesitamos comprender cuál es la voluntad de Dios en medio del dolor. Y en lugar de cuestionar la voluntad de Dios, debemos aceptarla. Esto me recuerda una historia que me contaron hace un tiempo de un hombre joven. Este era un líder joven, muy querido en la iglesia y muy comprometido con el Señor. De pronto, este joven enfermó. Era una enfermedad mortal. Le quedaban poco tiempo de vida, había sido desahuciado. Muchos hermanos entraron a verle con tristeza, y cuando salieron de ese lugar, las palabras de este joven hizo que ellos salieran con alegría, con esperanza. Entraban con tristeza al verle a él en una cama esperando su muerte, pero salían confortados, animados, porque este joven, aún en medio de su dolor, de su enfermedad, él hacía la voluntad de Dios y animaba a sus hermanos tristes y enfermos. Seguramente predicó a muchas personas, a muchos doctores y enfermeros que no conocían a Cristo. Él entendió la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es que todos conozcan o procedan al arrepentimiento. Y es probable que esta enfermedad de él haya sido la oportunidad para compartir el evangelio y tocar la vida de muchas personas. Mi estimado oyente, comprender la voluntad de Dios es difícil. Por eso debemos pedirle a Dios: muéstranos tu voluntad. Y mi estimado oyente, ¿dónde está escrita la voluntad de Dios? Está escrita en su palabra. Entonces, una declaración saludable sería como esta: por fe había declarado sanidad y no entendía por qué seguía enferma. Pero he aprendido a estar contenta en cualquier situación, porque Dios me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una fe genuina, una fe que no está fundamentada en mis sentimientos, mis emociones o mis deseos, sino una fe que descansa en la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el tercer punto. Vamos a hablar acerca de los predicadores abusivos.